el Reino Unido y Estados Unidos, se cuentan más de 45 casos, entre sospechosos y confirmados, de viruela del mono. Una enfermedad que, principalmente, se ha convertido en endémica en las regiones selváticas de África, aunque se han detectado brotes esporádicos en otras naciones. 3 especialistas explicaron de qué se trata esta enfermedad que ya puso en alerta a los expertos de todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la viruela del mono es una zoonosis viral, enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas, rara, que sigue apareciendo esporádicamente en algunas partes centrales y occidentales de la selva tropical de África. Hemos visto casos confirmados fuera de Portugal, casos sospechosos fuera de España y estamos viendo una expansión de casos confirmados y sospechosos a nivel mundial, aseguró Jennifer M. Keystone, subdirectora de la División de Patógenos y Patologías de Alta Consecuencia de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. En ese sentido, la experta aseguró que, por el momento, nadie tiene sus brazos alrededor de esto para saber cuán grande y expansivo puede ser. Esta expresión fue respaldada por María Van Kerkhove, directora de la Unidad de Enfermedades Emergentes y Zoonosis en el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. Hemos identificado casos positivos en el Reino Unido, Portugal y España. Y esperamos que haya otros. El virólogo Mario Lozano, doctor en ciencias bioquímicas y experto en biología molecular, afirmó: la viruela de simios o de monos es una enfermedad producida por el virus monkeypox. Este virus es un pariente del virus de la viruela humana, virus-IL, que fue erradicado de la Tierra en 1980. Aunque su nombre señala a los monos, porque fue detectada primero en estos animales, se supone que su anfitrión natural son los roedores. La viruela del mono es una enfermedad generada por un virus similar al de la viruela que, obviamente, ya está radicada en el mundo y por eso se dejó de vacunar contra esta patología en los 80, explicó Ricardo Teijeiro, MN 58065. En ese sentido, el experto señaló que, en general, se produce en los animales, en los primates, monos, pero se cree que el reservorio son pequeños roedores como las ardillas, desde las cuales se transmiten al mono y después al hombre, ya que se invade mucho el hábitat de estos animales. El médico argentino aseguró, además, que hay brotes esporádicos. Ya hubo brotes en Estados Unidos, por el 2003, y ahora aparentemente en Inglaterra se han detectado algunos casos. Pero en la zona donde se mantiene como endémica es en la zona de África, Guinea, Nigeria, Congo y otras regiones del continente. ¿Cómo se transmite y cuál es la situación en el mundo? Según la OMS, la viruela del mono se puede propagar a otras personas, pero la transmisión de persona a persona por sí sola no puede sustentar fácilmente un brote. Alguien puede infectarse a través del contacto directo con gotitas respiratorias de otra persona que tenga viruela del simio en el hogar o en un centro de salud, o con materiales contaminados como la ropa de cama. Pero, si bien estos son los principales modos de transmisión de persona a persona, los brotes de viruela símica tienden a ocurrir en pequeños grupos de unos pocos casos, sin dar lugar a una transmisión comunitaria generalizada, resaltaron. Estamos encontrando donde estamos buscando, aseguró Van Kerkhove y advirtió: claramente ha estado sucediendo durante algunas semanas. Asimismo, la funcionaria de la OMS explicó que la mayoría de los casos se han detectado en hombres que son homosexuales, bisexuales o son hombres que tienen sexo con hombres, aunque aclaró que no se deberían enfocar demasiado sobre ese hecho. Lozano, en tanto, agregó: en general los contagios se dan por contacto cercano con los fluidos de otra persona, en especial el líquido que supura de las pequeñas llagas que se producen en la piel. Por su parte, el Organismo Sanitario Internacional explicó que el virus de la viruela del simio es un ortopoxvirus que causa la viruela del simio humano, una enfermedad viral con síntomas similares a la viruela. Esta enfermedad cuenta con un menor riesgo que la viruela habitual, pero sí se presenta con manifestación cutáneas, fiebre, malestar general y el dolor de cabeza. Lo habitual para una enfermedad infecciosa, describió Teijeiro. Hasta el momento, según reportaron las autoridades sanitarias de cada nación, se registran más de 45 casos, entre confirmados y sospechosos. España, 23 casos, entre sospechosos y confirmados. Portugal, 20 sospechosos, de los cuales 5 fueron confirmados. Reino Unido, 9 casos confirmados. Estados Unidos, 1 confirmado, en el estado de Massachusetts.
Esta es la primera vez que se ha relacionado el contagio a través de relaciones sexuales, pero este modo de transmisión novedoso para este virus todavía requiere de confirmación. Hasta ahora, este virus no suele transmitirse fácilmente entre personas, por lo que no es muy contagioso, detalló Lozano y agregó, los casos son muy pocos, por lo que la enfermedad no conlleva un riesgo sanitario que debiera preocupar a la población. De todos modos, el virólogo resaltó que es importante que los sistemas de salud estén atentos a cualquier brote. Sobre todo ahora cuando se sospecha que se ha abierto una nueva vía de contagio, aunque insisto, no está confirmada todavía. En junio de 2003 se informó el primer caso de viruela de los monos en varias personas en un brote que comprendió múltiples estados de los Estados Unidos, las cuales habían tenido contacto con perros de las praderas y otras mascotas exóticas infectadas. Es decir, la señal de alarma de estos pequeños brotes es el modo de transmisión. Hombres que tienen sexo con hombres, que anteriormente no se tenía registrado esta forma de transmisión, añadió Darío Álvarez, bioquímico y especialista en virología, MN 10659. El Organismo Internacional Sanitario aseguró, además, que alguien puede infectarse a través del contacto directo con gotitas respiratorias de otra persona que tenga viruela del simio en el hogar o en un centro de salud, o con materiales contaminados como la ropa de cama, aunque aclaró que los brotes de viruela símica tienden a ocurrir en pequeños grupos de unos pocos casos sin dar lugar a una transmisión comunitaria generalizada, por lo cual advirtieron que los brotes se pueden controlar fácilmente cuando se responde rápidamente. Las autoridades del Reino Unido sospechan que puede haber transmisión comunitaria y temen que esté distribuyéndose el virus entre individuos asintomáticos, pero ese escenario tampoco es real aún. Solo es una prevención, aclaró Lozano. Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, se refirió al reciente brote y aseguró, estamos viendo un cambio en la distribución de edad de los casos. Estamos viendo un cambio en la distribución geográfica de los casos. Tenemos que entender realmente esa ecología profunda. Tenemos que entender realmente el comportamiento humano en esas regiones y tenemos que tratar de evitar que la enfermedad llegue a los humanos en primer lugar. Ante este panorama mundial, Banker Cove aseguró, lo que debemos hacer en este momento es concentrarnos en detener la propagación. Y podemos hacer eso. Podemos hacerlo con los mensajes apropiados, con las pruebas adecuadas, con aislamiento de apoyo y atención clínica según sea necesario, protegiendo a los trabajadores de la salud. ¿Cuáles son los síntomas? La OMS advierte que, tras un periodo de incubación de entre 6 y 16 días, que puede variar entre 5 y 21, la infección se divide en dos periodos. Invasión, entre los días 0 y 5 caracterizado por fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor lumbar, mialgias, dolores musculares y astenia intensa, falta de energía. Erupción cutánea, entre 1 y 3 días después del inicio de la fiebre aparecen distintas fases del exantema. En general, primero afecta al rostro y luego se extiende al resto del cuerpo, siendo que las regiones del cuerpo más afectadas son la cara, en el 95% de los casos, las palmas de las manos y las plantas de los pies, en el 75% de los casos. La evolución de esta suerte de ampollas avanza a maculopápulas, lesiones de base plana, a vesículas, ampollas llenas de líquido, pústulas y costras, tras unos 10 días, las cuales desaparecen por completo hasta 3 semanas más tarde. En tanto, la ubicación y gravedad de las lesiones varían dependiendo de las personas. Las zonas afectadas son mucosas de la boca, 70% de los casos, los genitales, 30%, la conjuntiva palpebral, 20%, y la córnea, globo ocular. De todas maneras, la viruela símica suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas que duran de 14 a 21 días, siendo que los casos graves se producen con mayor frecuencia entre los niños y su evolución depende del grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente y la gravedad de las complicaciones, detalló la OMS. Además, Álvarez explicó que los signos y síntomas son semejantes a los de la viruela común aunque más leve, donde los pacientes presentan fiebre, síntomas respiratorios y un exantema vesicular parecido al de la viruela, con la diferencia que en la viruela de mono la linfadenopatía, agrandamiento de los ganglios linfáticos.